Y vamos a hablar de cuestiones laborales con quien más sabe del tema, que es Silvina Escarímbolo, aquí a mi lado. Y bueno, Silvina, actualidad laboral. ¿Qué tenemos de actualidad en materia laboral hoy? En primer lugar, Lía, se está mucho hablando de este último decreto que sacó el Poder Ejecutivo en relación a los aportes de las empresas afiliadas y no afiliadas a las cámaras empresarias. Ajá. ¿Cuál es el tema que lleva tanto debate ayer y hoy sobre este tema? Algunos convenios colectivos eran los que determinaban que para las empresas no afiliadas también tenían que realizar un aporte a las cámaras empresariales o a las asociaciones empresariales, ¿sí? Este decreto lo que determina es que en esas oportunidades donde los convenios colectivos imponían ese aporte a las empresas no afiliadas, ya no van a tener validez. Y eso despertó, por supuesto, mucha reacción de la parte, digamos, de las cámaras empresarias. De las cámaras que están vinculadas con los sindicatos, digamos, ¿no? De las cámaras que recibían esos aportes de las empresas, aún de empresas no afiliadas, y van a hacer un planteo, ya lo han dicho en varios medios, a la justicia, porque, bueno, uno de los temas es el tema de la sostenibilidad de las cámaras. Exactamente, entonces, que además hacen un rol importante, o sea, que está bien que existan. El tema es el financiamiento. Así es, el gobierno lo que dice es, no es que estamos diciendo que se prohíben, lo que estamos diciendo es que ahora va a tener que ser voluntario. Quiere decir que específicamente para las empresas que quieran aportar, deberán manifestar, por ejemplo a través de una carta de documento, hacer una manifestación expresa que quieren aportar. Si no, no van a tener más la obligación las empresas no afiliadas a las cámaras y las afiliadas también, de derivar aportes a las cámaras. Y eso, por supuesto, Lía, que en relación a las empresas pymes, claro que están entusiasmadas porque esto baja el costo laboral, ¿no es cierto? Claro. Así que hay una posición enfrentada entre lo que dicen las cámaras empresarias y lo que dicen las pymes, que van a ver reducidos los costos laborales. Ok, ¿qué dicen los sindicatos? Bueno, esto ha despertado a la parte sindical, porque el sindicalismo dice, ¿esto será un primer paso para un segundo paso de que también nos hagan a nosotros esto de que el trabajador no esté afiliada, deje de aportar su cuota solidaria? Recordamos que esto es un planteo que viene del primer DNU de Milei en diciembre del 2023, donde específicamente uno de los artículos le quita validez a esta cuota solidaria. Esa cuota solidaria es para aquellos trabajadores no afiliados, pero que son beneficiados del accionar del sindicato. Esto salió hace como 25 años atrás y tiene planteo de constitucionalidad de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Es constitucional que los trabajadores no afiliados también realicen cuotas solidarias a ese sindicato el que no están afiliados. Este tema, que nadie lo discutió en tantos años, ese DNU de Milei lo pone sobre la mesa en el primer proyecto de reforma laboral y queda afuera de la reforma laboral que sale en julio del año pasado. Entonces el sindicalismo dice, este planteo de la Cámara de la empresa no afiliada a la Cámara, en donde ya no se va a imponer un aporte, ¿será que después vienen a volver otra vez a poner en agenda que para nosotros también sea por analogía también aplicable? Y yo creo que es una sospecha muy válida que tienen. O sea, es muy probable que eso suceda, ese es el camino, sobre todo por cómo se van dando las cosas y la política que está llevando adelante el gobierno. Es probable. Yo pienso lo mismo, Lía, porque el gobierno se animó a ponerlo en el primer proyecto del DNU aquí en diciembre del 2023, entonces no es un rum, no es algo que se dice en el backstage, sino que fue puesto en la letra de un proyecto legislativo que después queda de lado en lo que realmente queda como ley, pero no podemos olvidarnos que el año pasado, cuando sale la ley laboral de alguno de los temas del DNU, en los temas laborales, el gobierno dijo, lo que no quedó del DNU en materia laboral aprobado y consensuado en esta ley, seguirá siendo planteado en próximas agendas a través de legislaciones o decretos. Por lo tanto, el gobierno también fue claro en ese sentido que lo que no había salido en el 2024 a nivel reforma laboral iba a ser tema de agenda futura. Totalmente. Y hablando de reformas, proyectos, bueno,
¿qué proyectos, Silvina, se vienen en este 2025 que es en materia laboral? ¿Qué se espera que se trate? ¿Cuál es tu mirada, tu visión sobre este punto? Bueno, el presidente ha planteado el otro día en el discurso en el Congreso que se venía la reforma laboral, que continuaba la reforma laboral en este 2025. ¿Y cuáles son esos temas de agenda? Esos temas de agenda son los que no han logrado consenso el año pasado en el Congreso para sacar la ley del año pasado, y muchos son justamente temas que quedaron en el DNU y otros. Por ejemplo, se amplía la cantidad de temas que pueden ser beneficios sociales. Por la ley laboral, algunos beneficios, un beneficio social a un trabajador es un beneficio, como bien dice la palabra, que el empleador no paga aportes y contribuciones, ¿no? Por ejemplo, cuando antes se hablaba, ¿te acordás del de alimentación? Exacto. Bueno, por ejemplo, capacitación. Bueno, ahora se está pensando en ampliar esa lista solamente puede ser ampliada por un poder legislativo, y por ejemplo se está planteando que el gimnasio sea también un beneficio social, entre otros. Otro de los temas es un tema de flexibilidad, adaptabilidad, algunos dicen, para no hablar de flexibilidad, que es una palabra que a algunos les causa malestar, que por ejemplo las vacaciones sabemos que se pueden dar entre el 1 de abril y el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Bueno, lo que está planteando esta reforma laboral es que las vacaciones se puedan dar a elección del empleador en cualquier momento del año, no ya en ese tiempo que mencioné recién, y que el tiempo de notificación previa al trabajador no sea, como lo es de toda la vida por la ley laboral, de 45 días, sino con 21 días de anticipación. Eso para una empresa pyme, que es el 80% del país, es un gran aporte para las condiciones y su organización del día a día. Para una grande puede ser un tema menor, porque tal vez ya la grande da ese beneficio, pero para el 80% del país, que son pymes, es una posibilidad importante para la organización del día a día. Otro de los temas importantes es volver a un sistema que existió hace 30 años atrás, antes de las ART, que es volver a las juntas médicas. Muchos que los que están escuchando deben recordar cuando había una discrepancia del certificado médico, el empleador o el trabajador tenían la posibilidad de ir a presentarse ante una junta médica del Ministerio de Trabajo, y de allí, en una lista oficial que se presentaban médicos, se realizaba una junta médica y lo que allí se resolvía, las partes lo aplicaban. Eso le da un sistema de mucho mayor celeridad a cuando a vos te plantean un certificado médico por enfermedad inculpable, o tenés dudas, dice el proyecto legislativo, tenés dudas sobre la verosimilitud, los empresarios lo dicen de otra manera, ¿no? La verosimilitud de ese certificado médico, bueno, no tenés que estar aguardando a ver qué hacemos con esa falencia, tenés una vía rápida de gestión y resolución a través del Ministerio de Trabajo. Además, este punto que mencionás debe tener también que ver con las alicuotas de las ART o la vinculación con las ART, puede ser, que es un tema también que preocupa porque está aumentando muchísimo y bueno, es un tema importante. Es un tema que está en agenda porque las ART plantean que ha aumentado la siniestralidad de los juicios y la parte las cámaras empresarias plantean que no es que ha aumentado la siniestralidad. En relación a las juntas médicas, el proyecto plantea que solo en los casos de enfermedad inculpable, o sea que la culpa no la tiene la empresa, no está vinculado a los temas de ART, volvería a ponerse sobre la mesa en el sistema legislativo argentino la posibilidad de este procedimiento abreviado y en una instancia administrativa de juntas médicas. Eso es muy importante para las empresas. Bien. También un tema muy importante ya en todo 2023 y 2024 es el tema de cómo se ajustan los juicios laborales, ¿no? Sabemos, todos tenemos experiencias, tal vez a vos te haya pasado de un juicio laboral, has visto que se te han aplicado un índice de ajuste que ha llevado a que el mismo tenga un monto muy grande, y eso se han quejado mucho las empresas. Conozco casos que era inviable, tenía que cerrar la empresa y todavía tenía que seguir pagando por años. Así es, y han cerrado empresas pymes, ¿no es cierto? Y bueno, este proyecto legislativo para este año lo que plantea es, bueno, ya no es si estás en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, o depende del juez que te toque. Hoy el criterio
en este proyecto legislativo para el 2025 es unificar el criterio, que no quede en cabeza del juez que te toca o en qué jurisdicción. Y el criterio que plantea ese proyecto legislativo es que los juicios laborales se actualicen por IPC más 3%. Okay. Muchos de los que nos escuchan nos pueden llegar a decir, bueno, pero eso igualmente sigue siendo alto. Es que algún criterio va a haber para que los juicios laborales absorban en los altos índices de inflación que hubo antes de noviembre del 2022. Lo que sí te va a dar vos como empresario es tener seguridad jurídica, que ya no va a depender del juez que te toque o en qué jurisdicción tramita tu juicio. Claro, después habrá que ver que tengamos un IPC bajo, que es otra cuestión que tiene que ver con la economía. Exactamente, tal cual. Y otro de los temas muy importantes que mucho se ha hablado en este país es el tema de banco de horas, ¿no es cierto? Este banco de horas. ¿Cómo sería? Banco de horas, nosotros sabemos que tenemos en Argentina una jornada de 48 horas semanales. Esa es la jornada laboral en Argentina y las 35 de descanso, ¿no? Sí. A pesar de tantas conversaciones que ha habido también en el Congreso para reducirlas, esa es la jornada estándar, amén de que tu convenio colectivo plantea alguna jornada especial. Esa es nuestra jornada laboral. Y sabemos que tenemos también una limitación de jornadas de horas extras y de horas extras por día y de horas extras por semana, divididos en un ciclo semanal o en un ciclo mensual. Lo que está planteando este proyecto legislativo es armar banco de horas en donde se extendería el ciclo para poder considerar la cantidad de horas, en donde tal vez no sea solo semanal, sino mayor, y entonces yo podría trabajar un día menos horas, un día más horas, pero nunca estaría excedido de las horas extras si me mantengo dentro del margen de lo que el día de mañana se pudiese Claro, como compensatorio, ¿no? Esta semana trabajé muchas más horas porque había que terminar esa presentación, pero la semana que viene tengo derecho, tal vez, o en 15 días, me quiero tomar el viernes para irme el fin de semana y me lo pueden dar. Excelente. Y bueno, ya que planteas el tema a nivel operativo y gestión, se escucha que las empresas pymes, sabemos que sucede en varias, que se compensan las horas, ¿no es cierto? Eso hoy nuestra legislación no te lo permite. Que la ley plantee banco de horas te está dando legalidad, y siempre debemos recordar como dueño de empresa que por más sea eso un pedido del trabajador, si no está de acuerdo a la ley y la compensación de horas no está permitido, si me excede este ciclo que te mencioné de horas normales, diarias o semanales, va a ser responsabilidad del empleador. Y ahí tengo que tener en cuenta, Lía, lo imponderable de un accidente de trabajo, ¿no? Porque y ahí empiezan los problemas porque no estás amparado por la ley. Por no tener seguridad jurídica. Así que este tema de banco de horas, que es un tema de hace muchos años que se viene hablando, está puesto en el proyecto legislativo para el 2025. Bien, ¿y algún tema más? ¿O ya esos son los mojones principales que se prevé en el año? Esos son los que están ya planteados. Bueno. La ley se presentó en diciembre del 2024 y está incluido dentro del proyecto de promoción de empleo. Ahí es donde están los distintos temas que recién estuvimos enumerando, los más importantes, que se van a estar planteando para este 25, y es a lo que se refiere el Poder Ejecutivo en el discurso que se mencionó el sábado pasado en relación a se vienen reformas laborales. ¿Y cuánto que tienen que saber los dueños de las pymes sobre todos estos temas?